La presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó leyes que según ella marcan un antes y un después en la actividad política. Una tiene que ver con el fortalecimiento y transparencia de la democracia y la otra con el funcionamiento de los mismos conglomerados políticos. Ambas normativas se comienzan a regir ahora, en los meses previos a las elecciones municipales. Analizamos el alcance de estas normativas en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Arturo Esquiello. Diputado, muchas gracias por acompañarnos en Cámara Acción. Un gusto, gracias por la invitación. Diputado, ¿cuál es su opinión frente a estos proyectos que buscan transparentar la acción de la política y específicamente cuando se fortalece, como el nombre lo indica de la ley, el fortalecimiento de la misma? Primero, no es solo transparentar, sino que organizar de una manera distinta, quizás más moderna uno podría definirlo. Acá estamos hablando de dos grandes leyes, importantes leyes en el ámbito, digamos, de lo que es el desarrollo de la política. Uno estructura nuevamente lo que es la ley de partidos políticos y la forma en que estas organizaciones de personas se estructuran al interior de la sociedad, cómo interactúan entre sí, cómo interactúan con los ciudadanos, cómo interactúan con el Estado, por de pronto, cómo se financian, algo muy relevante. Por primera vez van a tener financiamiento público, algo que no deja de ser controvertido porque hay argumentos buenos y malos para los dos lados. Alguien podría decir, bueno, con plata todos los chilenos vamos a estar financiando los partidos políticos. Una cosa es el financiamiento de los partidos, diputados, y otra cosa es el financiamiento de las campañas políticas. Así es, son cosas distintas, pero el financiamiento de las campañas políticas ya existía. De hecho, no se modifica mucho, se incrementa un pequeño margen, pero en términos generales ya existía. La novedad está en el financiamiento de los partidos políticos y como te estaba diciendo, un argumento es, ¿por qué se van a estar financiando con plata todos los chilenos? Pero por otro lado, alguien podría decir, y mayoritariamente se pensó así, es parte, digamos, de los costos que tenemos que asumir por tener la película y el funcionamiento propiamente tal de lo público en términos generales más organizado, y así más transparente, evitar los conflictos de intereses, evitar las situaciones complejas como muchas de las que se han visto en estos días, en estos últimos meses, en fin. Y desde ese punto de vista yo creo que es un gran avance. Sí, eso le quería mencionar, que el argumento para sacar el aporte de privados a los partidos políticos es precisamente mediante el financiamiento público, aunque pueda ser considerado por muchos como ¿por qué todos los chilenos tenemos que financiar la actividad de unos pocos? Es que al final del día, por mucho que se quiera tomar la vereda de la crítica, al final, metiendo un poco de razón para cualquier persona, es necesario que existan los partidos políticos, es necesario que existan autoridades, es necesario que existan elecciones. Y si no es con financiamiento público y sin financiamiento privado, ¿cómo funciona? Si decidimos que las empresas, que son quienes, personas, digamos, en este caso jurídicas, quienes tienen mayores posibilidades de poder aportar, se decidió por los conflictos que ello conlleva, dejarlas fuera y considerar en pequeños aportes a las personas naturales. Bueno, alguien tenía que de alguna manera parchar esa falta de recursos necesario para el funcionamiento de los partidos, necesario para el funcionamiento de las campañas electorales y dar a conocer los distintos candidatos, y eso por de pronto, por cierto que es el Estado, como ocurre en la mayoría de los países en el mundo. Diputado, tenemos una ley que es la ley de los partidos políticos que, como usted bien decía, organiza de alguna manera la acción política al interior de los conglomerados, y otra es la del fortalecimiento y transparencia de la democracia, que también tiene que ver con las campañas políticas. ¿Se reduce el gasto electoral por lo mismo para que así solo con el financiamiento público alcance para las campañas? Eso en términos concretos y formales sí, pero en términos prácticos ya está bastante disminuido. O sea, es muy poco común que en una campaña se gastara el máximo permitido por la ley, particularmente teniendo en cuenta la inscripción automática, porque tiene que ver en el fondo con cuántas personas pueden participar en esa elección como electores, y desde el momento que que salió la ley de voto voluntario, inscripción automática, por cierto que los techos se fueron a las nubes y todas las campañas, o prácticamente todas, estaban muy lejos, digamos, de alcanzar ese tope. Ahora, no es la única modificación que se hacen modificaciones a la propaganda electoral propiamente tal. O sea, eso quizás es un punto que se va a notar más en las elecciones. Muchísimo. La gente ya no va a ver los carteles ni los muros pintados. Muchísimo. Se va a estructurar, porque todo el mundo comparte de que es importante dar a conocer a los candidatos, que tengan plataformas para que la gente y los ciudadanos, particularmente los electores, sepan quiénes están compitiendo, pero no convirtiendo las ciudades en árboles de Pascua, y al final es eso un poco lo que se tuvo en cuenta. Alguien podría decir, bueno, quizás años atrás era incluso peor por todos los rayados de las murallas. Se ha ido avanzando, pero yo creo que en términos
generales, el mayor avance lo van a notar en estas elecciones municipales los vecinos y vecinas de las distintas ciudades del país. Los carteles van a estar concentrados en ciertos lugares, aprobados por los consejos municipales, por el CERVEL. Existen sanciones reales para quienes no respeten esas normas. Por de pronto, yo me imagino que no va a haber un candidato que se le ocurra pasar a llevar, digamos, esos límites que van incluso hasta las dimensiones de los carteles. Sobre todo ahora que está recién en vigencia la ley. Y además, diputado, entiendo que se acaba con esta especie de resquicios legales de adelantar las campañas con la presencia de carteles en las calles, porque simplemente no decía vote por, no se incentivaba a llamar, sino solamente se presentaba el candidato. No se pueden anticipar las campañas. Se anticipó legalmente, ciertos elementos de campaña van a poder hacerse antes que lo que se hacían hasta la ley vigente en la elección pasada. O sea, ¿ya no va a ser ilegal hacerlo antes? No, pero no 6 meses antes, sino Perfecto. Que hay ciertas materias, creo yo, no recuerdo bien, pero creo que todo lo que tiene que ver con la publicidad radial ya no está únicamente concentrado en los últimos 30 días, sino que 60 días. Corrígeme, pero el detalle ya no me acuerdo, pero seguramente hoy día los candidatos sí lo tienen muy claro, cuáles son los elementos propios de campaña. Los carteles, por ejemplo, eso quedó concentrado igual que antes en los últimos 30 días. Claro, y antes había candidatos que se anticipaban y decían, pero no estoy diciendo vote por, entonces ponemos el cartel igual. Se utilizaba ese resquicio, sí, claro. Hoy día ya no va a existir ese resquicio y creo que es un avance desde una perspectiva. Pero hay que estar bien conscientes también de que esto genera dificultades adicionales para todos quienes no están en política y quieren ingresar. Para uno, por de pronto acá haciendo una entrevista, saliendo en la televisión, es bastante más fácil, siendo parlamentario, reelegirme. Pero para quien quiera desafiar a los hoy día 120 diputados y los otros tantos alcaldes que en 23 de octubre de este año van a tener que someterse a ver si es que van a la reelección o no, o sea, si es que los reeligen o no, va a ser mucho más difícil y eso es un costo que tiene esta legislación también, y hay que decirlo. ¿De qué forma lo puede hacer entonces una persona natural, un independiente, que no tenga partido político y que quiere lanzarse en una candidatura, ya sea municipal o parlamentaria? ¿Él tiene que sacar plata de su bolsillo y después con los votos se le reembolsará ese recurso? Aunque parezca increíble, algo que nosotros reclamamos mucho, que se le ponga límite al recurso propio, es insólito porque al final del día uno quiere evitar los conflictos de interés, es decir, que otras personas, particularmente empresas, te aporten y uno de alguna manera quede como capturado en sus decisiones. Bueno, alguien podría decir, el mundo perfecto sería que uno se financie su propia campaña, quienes lo pueden hacer, pero se le estableció un límite que es bastante bajo, creo que llega al 10% apenas de la campaña. Tampoco se puede hacer campaña desde antes. Lo que sí pueden hacer, es una excepción que se estableció, es que todo lo que tenga que ver con difusión de ideas, los candidatos evidentemente lo pueden hacer. Pero por ejemplo, en el plano parlamentario, con distritos muchísimo más grandes que a los que estábamos acostumbrados, va a ser muy difícil que una persona que no estaba en el concierto político local pueda darse a conocer, y eso me da la impresión que se va a tener que revisar en el futuro. Diputado, estamos hablando de una serie de normas y cada norma necesita una fiscalización. ¿Es el CERVEL el organismo encargado de fiscalizar? Y pregunta seguida, ¿tiene los recursos necesarios como para poder realizar esa fiscalización? Siempre ha sido el CERVEL, pero ahora yo me atrevería a decir que es en serio, con recursos, con personas. Si mal no recuerdo, se subió... CERVEL con dientes y se garras. Incrementó, exacto, y con atribuciones legales, legales al punto de que se crearon una serie de tipos penales para quienes no respeten las normas. Incluso también en el caso de los parlamentarios se puede hasta perder el escaño si es que se incurre, digamos, en faltas graves. Se dotó con recursos humanos importantes al servicio electoral, se les entregaron más recursos económicos para poder fiscalizar, en fin, por donde uno lo mire se mejoró todo lo que tiene que ver con fiscalización. Hoy día el servicio electoral, si es que recibe una denuncia de que alguien no está cumpliendo, va a poder mandar a alguien a terreno para chequear si efectivamente la denuncia era como se decía. Y es algo que hasta ahora, digamos, era imposible que ocurriera. Si eran muy pocas personas, más aún en las oficinas regionales. Creo que era un equipo no superaba, digamos, las 10 personas en una de las regiones que pueden tener, digamos, mayores recursos humanos. Eso cambia y para bien, cambia para bien porque efectivamente, y hay que decirlo también, cuando uno está en campaña, de repente el pasar una pequeña línea, uno
no se da cuenta en el fondo que, claro, acá podía poner cartel y te corriste 2 metros. Bueno, ahora esos 2 metros sí van a valer. Sí, efectivamente puede ser o puede dar paso a una sanción que es muy severa. Así que yo recomiendo, por lo menos, y así lo he hecho con los cercanos, de que sean muy rigurosos a la hora de fiscalizar sus propias campañas, al punto de tener a un encargado de velar por el respeto de las normas, y ese sea su rol. O sea, debe haber, así como hay un jefe de campaña, un jefe de comunicaciones, en fin, tiene que haber alguien que haga de fiscal interno para no incurrir, digamos, en alguna infracción y evitar sanciones, en definitiva. Y ya muy cortito, durante estas elecciones municipales nos daremos cuenta de los cambios que son determinados por esta nueva normativa. Sin duda se va a notar en esta oportunidad. Van a también aparecer algunos llamados a participar en las elecciones, eso también está dentro de esta legislación, sin hablar, digamos, de un candidato en particular, sino que pensando en hacer frente a esta escuálida participación que hemos tenido en los últimos 2 ejercicios eleccionarios con voto voluntario. Ya pues, diputado, le agradecemos por conversar con nosotros. Gracias a ti. Estamos con el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Fachaín, para hablar de este tema. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara de Acción. Muchas gracias a ustedes. Diputado, ¿es un avance para la democracia la ley de fortalecimiento y transparencia de la misma, como su nombre le indica? Yo creo que tal como lo dijo la presidenta, esto es un antes y un después de la política chilena, porque aquí hay 2 leyes muy importantes, una que modifica las reglas del juego, desde el punto de vista no solo del financiamiento de las campañas, eliminando los aportes de las empresas, eliminando los aportes reservados, bajando el límite del gasto electoral, bajando también el monto de los aportes que pueden hacer las personas naturales a cada candidato, a cada campaña, a los que pueden hacer en total, ¿no es cierto?, cada persona a distintas candidaturas. Por lo tanto, esto lo que hace es que va a haber menos dinero privado disponible para las campañas. También se limita los recursos del patrimonio propio que se pueden poner en una campaña para evitar efectivamente que la plata sea un elemento relevante a la hora de poder decidir, ¿no es cierto?, quién gana o quién pierde una elección, sino que también se regula el ejercicio mismo de las campañas, desde el punto de vista de limitar los espacios donde se puede colocar la propaganda, los tiempos, el tipo de propaganda. Se cambia la definición de propaganda electoral para terminar con este absurdo que teníamos antes, que mientras no dijera vote por, todo el mundo hacía propaganda por todas partes, pero no era propaganda. Y se termina con esa norma hipócrita, por lo tanto se hace un concepto más amplio de propaganda electoral para que se permita fiscalizar de mejor manera. También, ¿no es cierto?, se regula incluso el tamaño de la publicidad, el lugar donde se va a colocar cuando se trata de publicidad en espacios públicos. Va a ser en algunos lugares de ciertas ciudades. Así es, solo los que diga el CERVEL. Perfecto. Ahí solamente se va a colocar en espacios públicos y en espacios privados no más de 1 por propiedad. En caso de espacios públicos no más de 2 metros cuadrados, en caso de espacios privados no más de 6 metros cuadrados. Por lo tanto, esto va a generar una regulación bastante exhaustiva. Por otro lado, también se modifica la ley de partidos políticos, generando normas que fortalecen su transparencia, su democracia interna, ¿no es cierto? Y creo que eso es una muy buena decisión, porque de alguna manera los partidos políticos tienen que despercudirse, tienen que modernizarse, y parte de esa modernización es ser mucho más transparente desde el punto de vista de sus decisiones, el manejo de los recursos, de sus fuentes de financiamiento, etc. ¿Y las mujeres también tienen un rol más protagónico con esta nueva ley de partidos políticos? Así como en su momento en el nuevo sistema electoral fortalecemos la participación de la mujer con una norma de cuotas, en la ley de financiamiento le mejoramos el financiamiento, a las mujeres tienen un 50% más de financiamiento que los hombres, cuestión que nos parece muy bien. En la ley de partidos políticos también se garantiza su adecuada representación en los órganos colegiados internos. Creo que eso es una muy buena señal, además de los recursos que reciben los partidos políticos tienen que destinar un porcentaje, ¿no es cierto?, a la formación de mujeres en la política, a la captación de este tipo de liderazgos, porque creemos que no solo tienen que haber normas obligatorias, sino que también normas de promoción, de formación de este tipo de liderazgo, mujeres y jóvenes fundamentalmente. Ahora, ¿qué es lo importante, Gabriela? Las reglas del juego hoy día están mucho más claras, mucho más modernas, mucho más exigente desde el punto de vista de la transparencia y la probidad. Ahora hay que cumplirla. Se elimina totalmente el financiamiento de privados y de empresas a las campañas totalmente políticas. De las empresas. Y las sanciones son muy drásticas. En algunos casos hay penas privativas de libertad, en otros casos, ¿no es cierto?, cuando se trata de infracciones graves a la ley de financiamiento de las campañas, incluso la pérdida del escaño, la pérdida del cargo. Si hubiésemos tenido esta ley antes de que se descubrieran los financiamientos irregulares por boletas ideológicamente falsas, ¿hubiésemos tenido otro tipo de sanciones? Por supuesto, otro tipo de sanciones, como la pérdida del escaño, que probablemente es una de las más inhibitorias, ¿no es cierto?, las más disuasivas de todas. Ahora,
lo importante es que estos cambios legislativos vayan acompañados de cambios de conducta, porque muchas de las normas que teníamos, que ya eran bastante laxas porque había la posibilidad de generar aporte reservado, aporte de empresa, etcétera, igual generaron el que algunas personas obtuvieran financiamiento ilegal, fuera de los plazos, fuera de las normas del juego, fuera de los límites, ¿no es cierto?, a través de subterfugios como estas boletas ideológicamente falsas, etcétera. Entonces, estos cambios que son muy importantes desde el punto de vista normativo, que tiene más sanciones, pero también algo que no nos tenemos que olvidar, tiene mayor capacidad de ser fiscalizada, porque el CERVEL no solo va a ser autónomo constitucionalmente, sino que además va a tener más presupuesto, más funcionarios, más facultades, va a ser una verdadera policía electoral para poder fiscalizar el cumplimiento de estas normas. Y como te digo, las sanciones son más altas, espero que eso sea suficiente para que nosotros realmente cumplamos esas normas. Si esto no va acompañado de un cambio de conducta, de un cambio de actitud, una nueva práctica, una nueva forma de enfrentar los procesos electorales, donde lo más importante sea el debate de las ideas, de las propuestas, ¿no es cierto?, más que el número de gigantografía o el número de frases en la radio, evidentemente que esto no va a tener mayor sentido, pero por lo menos creo que es un gran esfuerzo. Cuando hablamos del financiamiento de los partidos políticos, que ahora tengan financiamiento estatal, se habla de 6.000 millones de pesos que irán destinados al funcionamiento de los mismos. ¿Qué le parecen las críticas que hablan de que por qué con plata de todos los chilenos se tiene que financiar la actividad de unos pocos? Porque a mí me parece que esto no es de unos pocos, porque los partidos políticos son esenciales en la democracia, o si no hay partidos políticos no hay democracia, y cuando no hay democracia hay dictadura, y cuando hay dictadura, ¿no es cierto?, todo el mundo pierde y sabemos lo que pasa. Y yo creo que es importante tener partidos autónomos económicamente. Lo peor es tener partidos que dependan económicamente de los aportes privados y que por lo tanto puedan ser susceptibles de ser capturados por estos intereses. ¿Se van a terminar los aportes de los parlamentarios a los partidos políticos? Los parlamentarios podemos aportar en tanto militantes, ¿no es cierto? Todos los militantes podemos cotizar, esa es una de las fuentes de financiamiento, pero lo que no va a poder existir es que exista financiamiento de empresas a los partidos. Si es que hay algún tipo de contrato, todos los contratos tienen que ser a valor comercial, porque podría ser perfectamente una forma indirecta de poder financiar un partido, el que mira, te paso una sede, un edificio, ¿no es cierto?, y ese edificio yo te cobro mucho menos, o simplemente ¿podrán tener problemas algunos partidos políticos con esta falta de financiamiento, con esta escasez presupuestaria que puede existir sin el aporte empresarial? No, porque esto se suple con el aporte público, justamente para eso es. Alcanza, de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es eliminar el aporte privado, dejar el aporte público y el aporte de los militantes. Tampoco van a poder vender servicios. Algunos partidos, por ejemplo, directo o indirectamente, lo que tenían era prestación de servicio a terceros. Venta de asesorías. Venta de asesorías, eso se elimina totalmente, porque creemos que es sano para el país, para la democracia, es sano para la gobernabilidad, y sin gobernabilidad tampoco hay desarrollo económico, ¿no es cierto?, no hay mejor distribución. Entonces, es sano para Chile el tener total y absoluta independencia de los partidos políticos del poder económico y también de quienes ostentamos cargos de autoridad. Creo que eso es una buena noticia. Diputado, ¿qué pasa con la reinscripción de los militantes de un partido político? ¿Usted cree que esa va a ser una tarea difícil para los mismos conglomerados? Bueno, es difícil, pero es necesaria. Tenemos que efectivamente sincerar cuántos militantes tiene cada partido. Esto se hizo en algún momento donde mucha gente firmó simplemente porque entendía que para poder tener plebiscito, ¿no es cierto?, había que tener partido, y para poder derrocar a la dictadura había que organizarse. Esa fue una de las mayores gestas que tuvo nuestro país, que fue capaz de derrotar a la dictadura en su propia institucionalidad, en sus propias reglas del juego. Se atrapó en su propia red al dictador. Y eso se hizo porque a pesar de las normas exigentes, a pesar de que había que inscribir los partidos, había que inscribirse en los registros electorales, mucha gente lo hizo. Ahí nuestro partido tuvo un rol muy importante de liderar eso y se logró derrotar a la dictadura, ¿no es cierto?, con un lápiz y un papel, sin que se derramara sangre, ¿no es cierto? Y creo que eso fue muy notable. Pero muchas de esas personas hoy día no se sienten identificadas, partícipes de ese partido. Hay mucha gente que realmente en algún momento como digo, firmó, pero nunca ha hecho vida partidaria. ¿Va a disminuir el número de militantes de los partidos entonces usted cree? Es muy probable que disminuya, pero qué bueno que así sea, porque lo bueno sería que los partidos estén todos los que son, ¿no es cierto? Y que en definitiva los que no están hoy día, pero que son, también tengan la posibilidad de inscribirse. Mucha gente también, a contrario censo, y eso lo ha pasado en todos los partidos, durante muchos años ha tratado de inscribirse, ¿ya? Y a veces se le hace muy difícil. Las fichas por ahí, si es que la lleva alguien que no es muy del gusto de la directiva, se pierde en el camino. Esto va a transparentar la manera de no solo quiénes son y cuántos son los afiliados a un partido, sino que la manera de afiliarse y desafiliarse a los partidos va a ser mucho más transparente. En otros partidos, no en la ES, pero en otros partidos la gente firmaba por la defensa de las ballenas y terminaba militando en un partido político. Eso también es importante depurarlo. Diputado, finalmente, cuando se habla de reducir en un 50% el gasto electoral,
¿Usted cree que finalmente eso se va a poder cumplir y que las campañas por lo mismo van a ser más acotadas y todos van a estar en mayor igualdad de condiciones para competir? A mi juicio, tiene que cumplirse. Es fundamental que se cumpla. Además, recordemos que no solo se reduce el gasto electoral, sino que se amplía el territorio, se disminuye la fuente de financiamiento. Entonces, yo creo que todas estas campañas de despilfarro que veíamos antes, ya no las vamos a ver. Y si es que los ven, evidentemente que va a estar al margen de la ley, o al menos tienen el legítimo derecho a sospechar de ese candidato. Muy bien, pues diputado Facchaín, le agradecemos por conversar de este tema junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ya lo veíamos entonces, la Ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia ya fue promulgada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y comienza a regir incluso para las próximas elecciones municipales del mes de octubre. Esto fue Cámara Acción.